Por tu salud llega a ustedes gracias a Especialidades Quirúrgicas La Colina, Agua Los Alpes. Amigos de Public Magazine, bienvenidos a otra edición de Por tu Salud. Soy José Francisco Carvajal y les doy la bienvenida a este espacio producido por Publinside. Desde ya coloco a su disposición nuestras redes sociales, @Publinside, @Public Magazine y @Soy Carvajal José, Carvajal con B de Venezuela. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante, sobre todo tomando en cuenta que aún estamos en el mes de diciembre, mes que no solamente es para el reencuentro familiar y para celebrar la Navidad, sino además también para crear conciencia sobre un virus de inmunodeficiencia humana que genera muchos daños y que si no es diagnosticado y tratado a tiempo puede convertirse en una enfermedad que conocemos como SIDA, una enfermedad que ha cobrado la vida de millones de personas, sobre todo en la década de los 80, 90, en la cual existía mucho desconocimiento en relación a esta patología. Pocas personas se atrevían a hablar sobre ella, pues existía, como lo dije, un estigma, ciertos prejuicios. Figuras como Elizabeth Taylor, Madonna y Lady Di se atrevieron a abogar por los derechos al acceso a la educación, a la salud, en este caso, de todas esas personas. Para hablar sobre este importante tema me encuentro en compañía de la doctora Lili Soto, quien es médico infectólogo y especialista en esta materia. Gracias por recibirnos, doctora. Muchísimas gracias, José, por interesarte en este tema, ¿sabes? Yo creo que es uno de los temas que muchas veces se deja de lado, muchas veces precisamente porque es un tabú y es tan importante tocarlo, es tan relevante para nuestra vida. Tenemos muchas personas en el país, hay muchas personas en el mundo, sigue siendo una pandemia y tiene más de 40 años. Y es momento que alcemos la voz y digamos todo lo que sepamos acerca del virus. Yo decía al principio que es el derecho también a la educación y a la salud y de cierta manera, bueno, parte de la prevención y de la conciencia que podemos tener en relación a esta y cualquier otra patología, pues es a través de la salud, ¿no? A través de la educación, porque precisamente la educación nos permite el conocimiento y por supuesto hacernos más conscientes de cada una de estas infecciones que pueden prevenirse. Yo quisiera que empezáramos definiendo un poco en qué consiste el virus de inmunodeficiencia humana. Bueno, yo creo que hay que desmitificarlo, ¿no? Primero, el VIH, ¿verdad? El virus de inmunodeficiencia humana es un virus que es muy inteligente, he dedicado mi vida a estudiarlo, y básicamente lo que hace es que ataca a unas células en específico que se llaman CD4. Son unas células que nos protegen, pero yo siempre le pongo este ejemplo a los pacientes. Imagínate el ejército, la marina, la aviación y la Guardia Nacional. Los CD4 son la Guardia Nacional. Como el virus ataca a los CD4, evidentemente cualquier otro ataque por cualquier otro virus, bacteria, hongo o lo que sea, a este paciente va a ser un ataque inesperado. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una guerra inesperada con el ejército? No está encuartelado, está desprovisto. Por eso es que todas las células se empiezan a afectar. Básicamente eso es lo que hace el VIH. Te debilita y eres susceptible a cosas o a infecciones que antes no eras susceptible, cuando no tienes tratamiento. Importante eso. Vamos a conocer entonces a continuación pues las vías de transmisión de este virus. Bueno, las vías de transmisión hoy en día el 90% de la transmisibilidad es vía sexual, ¿ok? Las transfusiones por una época fueron importantes, de hecho fue conocida como la enfermedad de las 4 H's, hombres, hemofílicos, haitianos, y esto generó mucho más problemas. Y homosexuales, ¿sí? Entonces, pero las transfusiones ya no son un problema gracias a la tecnología diagnóstica que tenemos con las pruebas. Cada vez que una persona va a donar, se le hacen unas pruebas especiales y verificamos eso. La otra vía que nos interesa mucho es la que hablábamos tras cámaras, que es la vía vertical, es decir, de la madre al niño, y que hay formas de evitarla, ¿ok? Esas son básicamente las vías de transmisión. Importante también conocer, bueno, cuáles son las personas que pueden estar más expuestas, ¿no?, a infectarse del VIH. Bueno, las personas que pueden estar más expuestas a la infección por VIH son las personas que tienen alto recambio sexual, ¿ok?
Diría yo también, y mucha gente lo dice, OMS, CDC de Atlanta, mujeres en condición de vulnerabilidad. ¿Quiénes son esas mujeres? Bueno, mujeres que viven en estados de migración, mujeres nómadas, población indígena, la población africana, en donde constantemente hay guerras civiles y el abuso sexual es algo muy frecuente. Importante entonces todo esto, sobre todo tomando en consideración que, bueno, es también una realidad que es un virus que se ha asociado sobre todo a la comunidad sexodiversa, y me gustaría conocer, bueno, ¿qué piensa usted sobre este tipo de prejuicios que de alguna manera u otra yo me imagino que han contribuido también en que este virus se propague también en gran parte de las personas heterosexuales, porque consideran que quizás la única razón por la cual deben utilizar preservativo es precisamente para evitar un embarazo, pero descartan por completo la posibilidad de que también pueden infectarse de VIH. Bueno, fíjate, lo de la población sexodiversa es algo que ya hoy en día para mí, lo decía en estos días, old fashioned things. O sea, que todavía sigamos con ese prejuicio con las personas que tengan un tipo de sexualidad distinta a la mía o preferencias sexuales distintas a la mía, me parece absurdo. Te comentaba, la feminización de la pandemia, el 52% de las personas que viven en el mundo con VIH no son hombres, son mujeres y niños, y están en el continente africano. Entonces, eso de que hombre gay, porque generalmente lo asocian todavía mucho a los homosexuales, ya eso debemos desmitificarlo, cambiarlo y entender que no es una realidad tangible. Con respecto a la utilización del preservativo, es sumamente importante, más allá del VIH. Hay otras infecciones de transmisión sexual de las cuales también debemos protegernos. Así que es muy importante su utilización. Es así. La Organización de Naciones Unidas decía que para el año 2023 aproximadamente 40 millones de personas estaban infectadas de VIH. Yo quisiera conocer un poco cuál es la situación de Venezuela. Bueno, no tengo datos exactos acerca de la situación en Venezuela. Puedo decirte que sí tenemos una población bastante grande con VIH, personas que viven con VIH, personas que tienen las mismas condiciones de vida que cualquier otra persona sin el virus mientras tomen tratamiento. Básicamente el problema que tenemos nosotros los latinos aquí es el tema del prejuicio. Entonces la gente no se hace la prueba. Si no se hace la prueba no tenemos diagnóstico. Si no tienen diagnóstico no tienen tratamiento. ¿Okay? Existe mucho miedo todavía en relación a este virus, por eso es que muchas personas incluso, bueno, no se realizan la prueba a tiempo, y esto se convierte en un problema que vamos a conocer después de hacer esta pausa. La invitación, por supuesto, es a que continúe en sintonía de Por Tu Salud y que interactúe con nosotros a través de redes sociales, @PublinSite, @PublinMagazine y @Soy Carvajal José. Ya regresamos con más. Especialidades Quirúrgicas La Colina. Belleza con distinción y elegancia. Agua Los Alpes. Hidrátate con entusiasmo. Once Rosa. Estilo, comodidad y funcionalidad. Estamos de vuelta con más de Por Tu Salud. En el segmento anterior nosotros hablábamos de la importancia que tiene el diagnóstico temprano de este virus, bueno, precisamente para tratar este virus a tiempo. Nosotros continuamos con la doctora Lili Soto, quien es médico infectólogo, hablando sobre el virus de inmunodeficiencia humana, pero me gustaría iniciar este bloque precisamente desmitificando un poco, ¿no? Porque muchísimas personas consideran que VIH es igual a SIDA. ¿Por qué esto no es así? No, bueno, el VIH tiene unos niveles, ok, eso es una clasificación que realizó el CDC de Atlanta, imagínate, hace muchísimo tiempo, y gracias a Dios la mantenemos, A, B o C. SIDA es el estadio C. En años pasados o en el pasado lo conocíamos como el estadio terminal, el SIDA. Hoy en día, gracias al tratamiento antirretroviral optimizado, gracias al tratamiento para las infecciones oportunistas, nosotros recuperamos muchos pacientes que están en fase SIDA y luego hacen su vida completamente normal viviendo con VIH. Entonces, el VIH es la infección y SIDA es la enfermedad, digamos que la enfermedad florida.
Exactamente. Bueno, importantísimo entonces conocer cómo se realiza el diagnóstico de este virus. Básicamente con serologías, o sea, yo estoy muy preocupada porque veo que siguen habiendo médicos, personal de salud que les dicen a los pacientes, puedes hacerte la serología por 5 años y todavía no estamos seguros por un solo evento de riesgo. La verdad es que no es así. Tenemos tecnología muy avanzada hoy en día y podemos hacer serologías de cuarta generación que mide tanto el antígeno como el anticuerpo y a los 15 días ya nos dice si efectivamente estamos infectados o no por VIH. El VIH genera sintomatología, o sea, el paciente, por ejemplo, puede sospechar que algo anda mal, que hay presencia de VIH en su cuerpo o no. Bueno, la verdad es que sí y no. Ok. En la mayoría de los casos el virus es completamente asintomático hasta que hay una fase muy avanzada que ya hablamos de ella. Pero algunos pacientes, porque no todos, hacen algo que se llama síndrome retroviral agudo, que es muy similar al dengue. Fiebre, malestar general, artralgia, postramiento, que no me puedo levantar, mucho dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Una vez se realiza el diagnóstico del cual hablábamos hace un momento, ¿cuál es el protocolo de acción que tienen ustedes como médicos especialistas en esta área para darle solución a ese paciente que quiere contar con un estado de salud óptimo? Es sencillo. Sencillamente acudan a la consulta de VIH con nosotros los infectólogos y nosotros vamos a evaluar al paciente, lo vamos a introducir en el Sistema Nacional de Tratamiento Antirretroviral, que cabe acotar es completamente gratuito, y le indicamos una serie de exámenes. Ojo, no es una receta de cocina, o sea, hay pacientes que necesitan unos exámenes, hay otros que necesitan otros, y hay exámenes que son generales que todos los pacientes que viven con VIH deben realizarse. Entonces, básicamente ese es el protocolo y realmente es bastante sencillo si lo comparamos con otros países, incluso de nuestra región. ¿Ha evolucionado en este sentido el tratamiento en comparación, bueno, a esos años 90, 2000, principios del 2000? ¿Cómo ha sido la evolución de este tratamiento que se emplea en este tipo de pacientes y además la efectividad que puede, digamos, desarrollar? Por supuesto, hemos avanzado más en tratamiento antirretroviral que en ninguna otra infección o ninguna otra enfermedad. Nosotros empezamos el tratamiento antirretroviral en el año 86 con la aprobación de un medicamento que se llama ZT, que es sidobudina, que es un buen fármaco, ojo, todavía lo podemos utilizar como rescate, pero en ese momento se daban dosis muy altas porque desconocíamos muchas cosas y podíamos dar hasta 27 tabletas diarias a los pacientes. Había muchas restricciones que tenían que tener los pacientes. Hoy en día tenemos tabletas coformuladas, es decir, que dentro de la tableta vienen varios medicamentos y los pacientes toman de 1 a 2 tabletas diarias dependiendo de la condición. Sabes que tienen algunos, por ejemplo, no es igual tratar a un paciente con VIH que sea hipertenso, que tenga diabetes, etcétera, etcétera. Nosotros elegimos el mejor tratamiento para él y se lo damos. Importante eso, entonces, bueno, conocer, ¿no? Que siempre es necesario visitar al especialista para obtener no solamente un diagnóstico oportuno del virus, sino además el tratamiento que más, bueno, se adapte a sus necesidades y a su caso. Algo que también genera mucha duda es cada cuánto tiempo podemos someternos o debemos someternos a una prueba de VIH. Bueno, fíjate, eso es un poquito variable, pero lo que establece OMS y CDC de Atlanta es que una vez al año todas las personas debemos hacernos serología para VIH, independientemente de que no tengamos ningún tipo de actividad sexual de riesgo. Las personas que tienen alto recambio sexual y que lo reconocen, porque hay personas que no reconocen que tienen riesgos, ¿sí? Deberían idealmente realizársela hasta cada 3 meses. Hay algo que es muy importante y es precisamente que existen métodos de protección que no solamente incluyen el preservativo. Y esto lo digo porque hace poco estaba conversando yo con una amiga y estábamos hablando precisamente sobre el VIH y llegó a la conversación el tema del tratamiento farmacológico, digamos, la forma de prevención de este virus, tomando en consideración que, bueno, por lo menos nadie hace, creo yo, sexo oral con un preservativo. Eso también hay que decirlo, ¿no? Sí, es poco frecuente. Sí. Es poco frecuente. Bueno, fíjate, el tratamiento para prevenir la transmisión por VIH se denomina PrEP y son una serie de manejos farmacológicos, de medidas farmacológicas que podemos utilizar.
Nosotros en Venezuela tenemos una sola que es vía oral, pero es excelente. Hay tratamiento preexposición inyectable de depósito que se coloca cada 2 meses. Hay incluso implantes subdérmicos como los que se colocan las mujeres para la contracepción. Hay anillos vaginales, ¿verdad? Con tratamiento antirretroviral que duran 1 mes y protegen a la mujer durante 1 mes. O sea, tenemos muchísima cantidad de formas de evitar la transmisión de VIH, pero muchas veces no las utilizamos por el prejuicio o por decir, no, yo no tengo ningún tipo de riesgo. A veces tenemos riesgos y no lo sabemos. En este caso, por ejemplo, del PrEP, una persona que quiera empezar a utilizar este método, ¿cuánto tiempo debe tomarlo antes de estar posiblemente expuesto al virus? Eso depende. Con el PrEP que tenemos disponible a nivel nacional hay 2 formas de tomarlo. Uno, como dicen los británicos, on demand o continuo. Cuando es on demand tenemos que planificar la relación sexual. Entonces, o las relaciones sexuales de riesgo. Entonces, nosotros le decimos al paciente, usted debe tomar una tabletita el día antes, 2 el día del evento y 1 el día después. Protegido el paciente. Y el continuo todos los días. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que a lo mejor han estado expuestas al virus y que, bueno, quizás no planificaron esa relación sexual, ese encuentro sexual, y que dicen, bueno, ayer me pasé de tragos y realmente no utilicé preservativo? Y que no solamente quieren evitar un embarazo, sino además, digamos, la exposición a este virus. Tenemos solución para ellos también. Hay tratamiento post-exposición. El tratamiento post-exposición se utiliza no solamente para las personas que han tenido eventos sexuales de riesgo, violaciones o vulnerabilidad sexual, sino también para los trabajadores de la salud que tienen algún evento o accidente laboral con personas que viven con VIH o sobre todo pacientes que tienen altas cargas virales. Tenemos solución para ellos, deben de tomar tratamiento antirretroviral con 3 drogas durante 1 mes y la efectividad es del 99.99%. Importante eso. Ya para culminar, mencionabas precisamente que hay mujeres embarazadas que están infectadas de VIH. Quisiera conocer un poco cómo vendría siendo el abordaje de esta paciente para evitar que, por ejemplo, ese bebé que viene en camino esté infectado con este virus. Bueno, fíjate, eso es una de las emergencias de nosotros los infectólogos. Nosotros tenemos 11 emergencias realmente, no más. Y esa es una de las emergencias. Nosotros, el obstetra o el ginecólogo, quien está llevando el embarazo, el control prenatal, nos envía a la paciente y nos dice que la serología salió positiva. Nosotros mandamos a hacer confirmatorios e iniciamos tratamiento antirretroviral y eso va a depender de las semanas de gestación que tenga esta muchacha o esta mujer. Luego establecemos el riesgo. Por ejemplo, si ya está muy cercano al parto, el riesgo es mayor de transmisibilidad que si está, digamos, a la mitad o después del primer trimestre, porque tenemos más tiempo para darle tratamiento y generar algo que se llama indetectabilidad, es decir, que el virus no esté en sangre y por tanto no se lo pueda pasar al bebito. Pero también te cuento que estos bebés que nacen de mujeres que tienen VIH se estadifican en bebés de alto riesgo o de bajo riesgo y a ellos se les da tratamiento precisamente para prevenir la transmisión de la madre al niño. Bueno, información que por supuesto usted ha podido conocer de la mano de Por Tu Salud. Gracias, doctora, por recibirnos. Me gustaría que comparta con nosotros sus redes sociales para poderlo ubicar en caso de que hayan quedado más dudas pendientes. Pues por supuesto, muchísimas gracias a ti, José, por interesarte en este tema. @doctora Lili Soto, abreviado, en TikTok y en Instagram. Gracias por recibirnos, doctora. Gracias a ti. A ustedes, gracias por la sintonía. Recuerden entonces que el VIH, si es diagnosticado y tratado a tiempo, no tiene por qué llegar a convertirse en un problema. Es importante también destacar que este virus se ha convertido como una especie de condición. Pudiese ser comparado con esto, ¿no, doctora? Por ejemplo, existen las personas diabéticas, también las personas hipertensas que dependen de un medicamento, de un tratamiento para mantenerse saludables. Eso mismo puede ocurrir en pacientes con VIH y eso es importante que usted lo conozca para que pierda el miedo y para que sea consciente de que existe un avance científico que garantiza su bienestar. Nosotros de esta manera nos despedimos, por supuesto recordándoles las redes sociales para que interactúen con nosotros, @PublinSite, @PublinMagazine y @soy Carvajal José, Carvajal con B de Venezuela. Será hasta una próxima oportunidad. Por Tu Salud llegó a ustedes gracias a
Especialidades quirúrgicas La Colina, Agua Los Alpes, Once Rosa.